Buenas tardes. En nombre de Cauce del Nalón, gracias por asistir a esta charla coloquio que se realiza en colaboración con la Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Langreo y el Club de Prensa de la Nueva España. La charla girará en torno a aspectos destacados del Informe Juventud en España 2020, realizado por un grupo de investigadores, entre ellos Pablo Simón, que está hoy con nosotros. Pablo Simón es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en sistemas de partidos y sistemas electorales. Cursó sus estudios de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra y ha sido investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas. Ha escrito numerosos artículos académicos en distintas revistas europeas y también es editor de la plataforma de análisis político Politicón y coautor de Urna Rota y El Muro Invisible, también autor de ensayos como El Príncipe Moderno, Democracia, Política y Poder, que se presentó en su momento en la huelga, Votar en tiempos de la Gran Recesión, Comprar a Marx por Amazon, Diccionario Utópico actualizado, Corona, Debate. Es colaborador habitual de varios medios de comunicación, entre ellos La Sexta Televisión, El País, Cadena SER y otras. Participan en esta charla coloquio los miembros de Cauce, Gonzalo Carrasco Fernández, Noelia Fernández García y Néstor Fernández Apico. Con ustedes, Pablo Simón. Bien, se me da paso a continuación, entiendo. Por lo tanto, antes de nada, daros las gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo. Es para mí un placer poder charlar con vosotros a propósito de los temas vinculados al informe de juventud de 2020, que os haré una presentación sucinta a continuación, y desear, sobre todo, ante todo, que estéis bien, es decir, en un contexto complicado, como estamos ahora desde una perspectiva sanitaria. Desearos que os cuidéis mucho y esperar que pronto nos podamos ver en persona, que yo creo que siempre hará la presentación más agradable. Voy a proceder, si os parece, a compartir con vosotros la presentación que tengo aquí. Yo no sé si se ve correctamente o no se ve correctamente, sí, pero creo, no sé si se está viendo la pantalla o se ve el PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? Se ve la pantalla completa. Se ve la pantalla completa. Vale, pues aquí tenemos un problema porque yo no quiero que se vea eso. Voy a ver, no os preocupéis, estos son fallos del directo que ocurren con bastante frecuencia. Voy a reiniciar otra vez el proceso para conseguir que se vea adecuadamente la pantalla. Le selecciono compartir concretamente esto. Y ahora sí se ve el PowerPoint. Sí. ¿Se ve el PowerPoint ahora? Necesito que alguien me responda porque como tenéis todos los micros silenciados, bueno, veo a Manuel asintiendo muy fuerte, entonces entiendo que sí. Por lo tanto, si os parece, voy a proceder con la presentación. Básicamente lo que quería hacer aquí es mostrar una serie de ideas generales sobre un tema que yo creo que es fundamental y es muy complicado que se cuele en el debate público, y es la situación de los jóvenes en España y cómo tenemos un contexto particularmente complicado, sobre todo por cuáles son las cicatrices que nos ha dejado la gran recesión del año 2008 y sobre todo por el hecho indudable de que también la recesión de la pandemia de la COVID-19 tendrá efectos importantes sobre ellos, no tanto desde una perspectiva sanitaria como desde una perspectiva económica y social. Por lo tanto, lo que voy a hacer a lo largo de la presentación de hoy va a ser presentaros una serie de datos, de ideas, de argumentos para que luego vosotros podáis hacer vuestras preguntas y consideraciones de un tema que yo considero que es capital para el desarrollo de nuestro país, que es la situación de los jóvenes, entendiendo, eso sí, que voy a acotar joven a lo que está comprendido según la normativa internacional y según los, digamos así, consensos de diferentes organizaciones, como persona comprendida entre los 0 y 35 años. Ya sé que esto puede llevar un montón de discusión sobre por qué 35, por qué no 30, o por qué no somos jóvenes con 60 años. Bueno, vamos a dejarlo de momento con esta convención, si os parece, y a partir de ahí vamos evolucionando. Fijaos, voy a comenzar con una frase que reza tal que así. No veo esperanza para el futuro si nuestro país depende de la frívola juventud de hoy en día. Los jóvenes son unos tiranos insoportables, faltan al respeto a sus mayores y no respetan nada. Esto
parece una tertulia de cualquier radio o televisión cualquier día en el cual se estigmatiza a los jóvenes, se dice que los jóvenes son vagos, que los jóvenes se quejan de vicio, que no hay futuro en este país si dependemos de los jóvenes. Y curiosamente esta frase es de Hesíodo del siglo VII a.C. ¿Y qué es lo que quiero decir aquí? Ser joven, en general, no ha tenido buena prensa nunca en la historia. Y esto es normal, porque a medida nos vamos volviendo mayores, nos damos cuenta de lo incautos o insustanciales que éramos cuando teníamos menos edad, y quienes prescriben la opinión y quienes emiten un juicio sobre la posición en la que estamos en nuestra sociedad son los mayores, no los jóvenes. Por lo tanto, pensar que la juventud es un desastre y que vienen los peores y que están menos preparados que nosotros y que no saben lo que se hacen, es algo que ha pasado toda la historia. Por lo tanto, no es algo que deba preocuparnos demasiado, porque si uno coge artículos de opinión recientes, como este, por ejemplo, de Antonio Navalón, del año 2017, directamente se reproducen los mismos tópicos sobre la juventud que hemos escuchado infinitud de veces. Estas cosas como me encantaría conocer una sola idea de un millennial, y por millennial aquí hablamos de aquellos nacidos a partir del año 85, que no fuera un filtro de Instagram o una aplicación para el teléfono móvil, una sola idea que trasciende y se origina en su nombre, porque cuando uno los observa en su relación con el mundo que les rodea, parece más bien un software de última generación que unos seres humanos que llegaron al mundo gracias a sus madres. Aquellos millennials que viven sumergidos en la realidad virtual no tienen un programa, no tienen proyectos, al parecer lo único que les importa es el número de likes, de comentarios, de seguidores en sus redes sociales, y están ahí simplemente por el hecho de haber nacido. Bueno, hay algo que es totalmente indestructible y tiene más fuerza que un átomo, que decía Albert Einstein, y es un cliché. Y desde luego los clichés sobre los jóvenes son algo que se lleva arrastrando infinitud de generaciones y es enormemente complicado romperlo. Lo que yo voy a intentar en la charla de hoy es destruir muchos de esos clichés para que comprendamos una serie de elementos que a mi juicio son fundamentales. Primero, aquí no vamos a hablar de una generación perdida. Esa cliché no me gusta, porque en el fondo un país que no ofrece oportunidad a sus jóvenes no es un país que se enfrenta a una generación perdida, sino que es un país que se enfrenta a la pérdida de sí mismo. Un país que no ofrece oportunidades a sus jóvenes es un país sin futuro, y ahí no hay futuro para nadie, no solo para una generación. Con todo, vais a ver que voy a presentaros en la charla de hoy muchos datos y muchos elementos que dicen que la mayoría de los problemas que enfrentan los jóvenes en España no tiene una raíz que exclusivamente hunda en la actual crisis económica, ni tampoco en la anterior, sino que son males estructurales. Son males que llevamos arrastrando muchísimo tiempo en España y que requieren una serie de reformas muy profundas. Además, hay que entender que las problemáticas que tienen los jóvenes son una problemática interseccional. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que los jóvenes tienen una serie de dificultades, pero desde luego los jóvenes pobres tienen más dificultades que los jóvenes ricos. Los jóvenes mujeres normalmente tienen más dificultades que los jóvenes hombres. Los jóvenes que son inmigrantes tienen más dificultades que los que han nacido en España. Y si eres joven y mujer, pues acumulas doble combo. Y si eres joven y mujer e inmigrante, pues acumulas triple combo. Por lo tanto, hay que entender que muchas de las cosas que voy a presentar aquí son desigualdades que se atraviesan, en el cual el componente generacional es uno más, pero no es el único de las desigualdades que confrontamos. Y por último, y para mí esto es fundamental, es decisivo, hay que entender que la situación que enfrentamos no habla de un conflicto entre generaciones. Es decir, esto no consiste en decir que unas generaciones son mejores que otras o que los jóvenes tienen más dificultades que generaciones pasadas. Cada generación ha tenido sus problemas. Eso lo sabemos. Hubo una generación que tuvo que superar la posguerra, hubo una generación que tuvo que democratizar España y hay una generación que ahora afronta una situación de doble crisis. Y son problemas distintos. Y por lo tanto, de lo que tenemos que hablar no es de decir qué generación está peor o mejor, sino sobre todo tenemos que hablar de un nuevo contrato generacional. Es decir, tenemos que entender que la sostenibilidad de España y de nuestro modelo de bienestar depende de que todos tengamos oportunidades y de que si los jóvenes tienen empleo, podrán financiar las pensiones de nuestros mayores. Y por lo tanto, en el fondo, todo es una rueda que está conectada, y hablar de juventud en el fondo no es hablar solo de una generación, es hablar de la sostenibilidad de nuestro país en su conjunto. Y por eso ahora lo que voy a proceder es a desgranarnos una serie de datos para entender cómo se ha ido transformando este país y cuáles son las problemáticas específicas que tienen estos menores de 35 años. Fijaos,
Si uno mira cuál es la situación de los jóvenes desde la crisis en adelante, descubre algo que yo creo que a mi juicio es enormemente ilustrativo. Y es que desde que comenzó la crisis del año 2008 en adelante, los que más renta y más ingresos han perdido en este país son los jóvenes. Si os fijáis en los mayores de 65 años, ellos más o menos han mantenido hasta cierto punto su poder adquisitivo tras el impacto que tuvo la crisis económica. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tú recibes una pensión y eso es un ingreso fijo. Pero si tú pierdes tu empleo, no tienes ninguna oportunidad de tener ingresos. Y esto hace que el impacto de la crisis sea más duro sobre ti. ¿Quiénes pierden el empleo? Pues los que están trabajando. Y desde luego aquí hay sectores particularmente vulnerables, como ahora os explicaré, a la destrucción de empleo, como son, por ejemplo, los jóvenes, cuya tasa de desempleo actual es del 38% en España. Y si uno mira, por ejemplo, los datos de cómo han evolucionado las generaciones a lo largo de la historia, uno descubre que hay un problema estructural y muy profundo en las generaciones contemporáneas. Fijaos, este gráfico es un poco complicado de explicar, sobre todo porque no tengo aquí un puntero láser para poder enseñároslo, pero quedaos con la siguiente idea. Mirad, ¿veis la rayita gris que está más abajo? Eso es la generación nacida entre 1911 y 1925. Veis que esta ha sido con diferencia la generación más pobre de España. Es la generación que está en el contexto de la preguerra y la posguerra civil, es una generación que no mejora su posición de vida. Vale. Tenemos una generación a continuación que son los nacidos entre el 26 y el 45. Abajo vais viendo cómo evolucionan a medida van cumpliendo años su posición y van mejorando un poquito. Lo veis, ¿no? Sobre todo a partir de los años 50-60. ¿Vale? Esto es la generación que ya es pensionista en democracia y va mejorando su posición vital. Fijaos, los baby boomers. Tercera línea, línea turquesa. Estos son los nacidos entre el 46 y el 65. Ellos comenzaron en una situación un poquito mejor que sus padres, pero veis la progresión vital, ¿no? Es decir, los baby boomers, los nacidos entre el 46 y el 65, son la generación que más ha mejorado a lo largo de su vida. ¿Por qué? Pues porque ellos coexisten con un proceso de modernización de España. Ellos consiguen una cosa que es la generación de mis padres, que es que mis abuelos eran pastores. Mis padres, en un momento en el que se moderniza España, a poquito que tuvieras educación y tuvieras oportunidades, te pudiste enganchar al sistema. Y esto te ha permitido mejorar tu posición vital. Y por lo tanto veis que ellos partían de una posición de un poquito más de pobreza, pero tuvieron una progresión vital. Y eso es muy importante, ¿vale? Fijaos en las siguientes dos generaciones. Generación X, del 66 al 80, y generación millennial, del 81 en adelante. Los nacidos entonces con 20 años han sido más ricos que sus padres cuando eran jóvenes. Esto es normal, esto tiene sentido. Si tu familia es más rica, te da más dinero, te da más formación, etc. Y veis que tiene una progresión ascendente, lo veis, ¿no? Pero veis que esas son las mismas generaciones que, ¡pum!, tienen un pico de caída. Lo veis también, supongo. Este pico de caída, ¿qué son? Las crisis que se les atraviesan. Y por lo tanto, aquí hay una cosa que yo creo que soluciona todos los debates que tenemos en las cenas familiares. En todas las cenas familiares tenemos diferentes edades, y el tío dice al sobrino, es que los jóvenes de hoy en día os quejáis de vicio, porque yo cuando era joven estaba peor que tú. Entonces, la solución es muy fácil a este dilema, y es, claro que cada generación ha sido más rica que la anterior, porque en los 40 años de modernización de España, hemos estado todos mejorando y todos somos más ricos. Es decir, mis padres cuando eran jóvenes tenían menos dinero que yo cuando soy joven. Pero, y esto es lo importante, la progresión de vida, la carrera vital, para mis padres ha sido lineal. Mis padres han ido mejorando, han ido escalando, aunque tenían una posición de partida. ¿Y esto qué les daba? Un horizonte de futuro. ¿Qué es lo que los jóvenes ven? ¿Cuál es el elemento que les genera inquietud? Que ellos ven que su carrera, es verdad, ellos partían con una posición más ventajosa, pero que se corta y empeoran la posición social de sus padres. Y ellos tienen la percepción de que es muy difícil mejorar la posición de la que ellos partían. De hecho, el dato es abrumador. El 65% de las familias en España piensan que sus hijos vivirán peor que sus padres. ¿Y esto de qué nos habla? De que no hay percepción de futuro. No significa que vaya a ser así. Significa que tú tienes la impresión de que la situación conspira para que los jóvenes no puedan emanciparse, no puedan desarrollarse, como si hicieron sus padres y sus abuelos.
Y ahora os voy a desgranar un poquito con datos para que veáis cuáles son esos cuellos de botella, esos problemas, y en qué cosas hemos mejorado y en qué cosas no. Porque, claro, la pobreza en España ha cambiado. Si uno mira cómo ha evolucionado la pobreza durante los últimos años, se lleva una sorpresa desagradable. Y es que en los años 80, el rostro de la pobreza era el de una mujer mayor con una pensión no contributiva, casi siempre una situación precaria, con un marido que tenía una empresa, o eran viudas. Situaciones así era el rostro de la pobreza en los años 80. Hoy, por desgracia, es terrible ser pobre, desde luego que lo es, pero el rostro de la pobreza se ha rejuvenecido. Hoy los pobres en España, donde más ha subido la pobreza sobre todo, es entre los menores de 24 años. Y hay que pensar una cosa que es fundamental. Ser pobre cuando uno es un niño, cuando uno es un joven, le deja una cicatriz de por vida. Porque si tú eres pobre en tus años más productivos, en los años en los que tú tienes que formarte, en los años en los que tú tienes que desplegarte a futuro, esto te genera una posición de desventaja que vas a arrastrar durante el resto de tu carrera. Y por esto la pobreza infantil, que en España se dispara durante la crisis y que seguimos teniendo en la 5ª posición en Europa, es un problema estructural que se arrastra entre generaciones y por lo tanto que nos lleva a una situación complicada. Voy a ir desagregando o desagregando cada uno de los elementos para que se vea en qué cosas hemos mejorado y en cuáles no, porque en el fondo la situación de los jóvenes en España habla también de la evolución de nuestro propio país. Aquí lo tenéis con los datos más actualizados, fijaos, los datos del INE de riesgo de pobreza. Veis que la pobreza entre los mayores ha caído, ¿vale? La pobreza entre el total de pobres en España es de un 21%, según datos del INE, y los ancianos, los mayores de 65 años, tienen, pues eso, unos 6-7 puntos menos de pobreza. Pero fijaos que entre los menores de 16 y entre 16 y 19 años son 7 puntos más de pobreza. Esto es llamativo, porque en el debate público no sale nunca. Solo hablamos de las pensiones. Es imposible poner el foco en la pobreza infantil. Es totalmente invisible. Y sin embargo es el principal problema que tenemos en España y es donde se concentran los principales déficits que tiene nuestro estado de bienestar. Y ahora voy a ir hablando de eso, si os parece, de manera más desagregada. Hablemos primero, si os parece, de emancipación y cambio demográfico. ¿Cómo ha cambiado la composición de España? Y es que en España somos uno de los países con mayor esperanza de vida. La población de más de 65 años hoy está en torno al 25% y hoy la edad media en España está en torno al 42 años, 43 años. ¿Qué significa eso? Pues significa que en nuestro país cada vez se vive más. Y yo, honestamente, lo veo una noticia fabulosa. Yo estoy súper a favor de vivir, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo a favor de que se viva mucho y que se viva cuanto más mejor y sobre todo con buena calidad de vida. Y eso es un componente positivo que tiene nuestro país y solo se puede leer desde esa perspectiva. O sea, que adelante con ello. Esto es bueno. Pero al mismo tiempo, nuestro país ha envejecido mucho porque la tasa de natalidad no ha dejado de caer. Fijaos, en España hoy la natalidad, es decir, la fecundidad, perdón, que es el número de hijos por mujer, ha caído al 1,3. Es decir, que la mayoría de los hogares en promedio tienen 1,3 hijos. Hoy, según los datos del INE, el hogar más frecuente en España es con un hijo único. Es decir, la estructura de las familias ha cambiado. Hoy tenemos muchos más abuelos vivos, lo cual es estupendo, pero cada vez hay más hogares con menos hermanos y con menos primos, porque la gente no tiene hijos. Por lo tanto, vamos cada vez más a hogares de un hijo único. Y esto se conecta también con un retraso en la edad media para tener un hijo. Hoy en España el primer hijo se tiene a los 31 años, cuando en los años 80 lo normal era tenerlo con 22, 25 años. Por lo tanto, la gente retrasa la edad para tener un hijo. Esto se conecta con la precariedad en el mercado laboral, ahora os hablaré de ello. Las mujeres retrasan esa decisión, cada vez tienen menos hijos y diréis, bueno, pero es que los jóvenes de hoy en día es que no quieren tener hijos. Bueno, lo cierto es que no es verdad. Las encuestas de fecundidad nos inciden, nos llaman la atención sobre que la mayoría de los hombres y las mujeres les gustaría tener 2 hijos. Y sin embargo, en España solo se tiene 1,3.
¿Dónde está ese 0,7 que nos perdemos? Pues sin lugar a dudas está muy conectado con problemas de conciliación de la vida familiar y laboral, del mercado de trabajo y un largo etcétera. Y además, fijaos, la edad de emancipación, es decir, la edad en la que los jóvenes abandonan el hogar familiar, es de las más tardías de Europa. Hoy calculamos que en torno a un 40% de los jóvenes, es un poquito más alto que el porcentaje que hay aquí, continúan viviendo en casa de sus padres. Honestamente, ¿les gustaría a ellos continuar viviendo en casa de sus padres? Una vez más, los datos de encuesta nos dicen que no. Prácticamente el 60% de los menores de 25 años les gustaría vivir fuera de casa de sus padres. La razón por la que no lo hacen es bien por precariedad, bien por la enorme dificultad que tienes para emanciparte en un contexto en el que al principio tenías una burbuja inmobiliaria que hacía que el coste de la vivienda fuera muy alto y después esto se traslada a un incremento en los precios de alquiler que hace que sea muy caro emanciparte y por lo tanto esto termina haciendo que en España tengamos un problema estructural y a la hora de la verdad los jóvenes españoles continúen viviendo en el hogar de sus padres porque no les queda más remedio que hacerlo, no porque no quieran salir a vivir fuera, claro está. Esto evidentemente se conecta con un elemento fundamental y es el mercado laboral en España. Vamos a ser honestos y vamos a decirlo a las crudas, el mercado laboral en España es probablemente la institución más disfuncional, la más terrible picadora de carne que existe de todos los países de nuestro entorno. Es un contexto horrible que además genera que haya 4 sectores que están particularmente damnificados por la lógica de la cronificación en la precariedad y en la temporalidad, que son los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y los parados de más de 50 años, que son los colectivos que lo sufren con mayor intensidad. Son los colectivos que se encuentran en una situación más difícil en términos de precariedad y de conseguir empleo. Cuando se destruye empleo en España, ¿quiénes son los primeros que lo pierden? Los jóvenes. Luego os enseñaré los datos de la COVID, pero esto es un clásico. ¿Y quiénes lo pierden con mayor rapidez? Los jóvenes que no tienen estudios. Son los que ven una mayor destrucción de empleo. Y además, el empleo joven es el que se recupera con mayor lentitud. Es el que cuando hay ciclos de bonanza tiene más dificultades para engancharse de nuevo al mercado de trabajo. Además, los jóvenes tienen una mayor incidencia de la temporalidad. La mayor parte de los jóvenes tienen mayor temporalidad y la temporalidad hay que entenderla un poco como el colesterol, que hay temporalidad de la buena y temporalidad de la mala, igual que hay colesterol del bueno y colesterol del malo. La temporalidad de la buena es la temporalidad deseada. Es decir, yo a lo mejor estoy estudiando, pero mira, tengo un contrato temporal de servir copas en un bar y me dedico a eso para sacarme un dinerillo mientras que sigo a lo... Pues perfecto, eso es temporalidad deseada, no hay ningún tipo de problema. El problema es cuando tú estás atrapado en un contrato temporal y te gustaría no estarlo. Es decir, cuando es temporalidad no deseada. Esa es la barrita roja y, oh sorpresa, la temporalidad no deseada en España es récord en todos los países de nuestro entorno. Esto además hace que los jóvenes estén particularmente expuestos a la precariedad, porque quienes acceden al primer empleo en un estatus ocupacional bajo casi siempre lo tienen con mayor incidencia a lo largo del tiempo y este dato a mí me parece muy ilustrativo. Los que empezaron con un contrato temporal hace 20 años, ¿vale? Haceos a la cuenta de que hace 20 años no eran jóvenes, o sea, ya no son jóvenes. ¿Vale? Eran jóvenes entonces, ahora ya no lo son. Quienes empezaron con un contrato temporal hace 20 años, según los estudios que tenemos, un 40% de ellos continúan en un contrato temporal. Es decir, que la temporalidad se está volviendo algo crónico que se arrastra más allá del periodo de la juventud y por lo tanto que está convirtiéndose en la nueva normalidad. Acordaos que tradicionalmente decimos que hay componentes que están ligados a dejar de ser joven, que es formar una familia, tener un contrato fijo, emanciparse. Bueno, pues si ya no consigues un contrato fijo nunca, si esto, la temporalidad se vuelve crónica, hay 2 opciones. O nos estamos volviendo todos Peter Pan y todos nos estamos volviendo el país de la eterna juventud, o aquí tenemos un problema muy de fondo en nuestro mercado laboral que hay que afrontar de cara. Y además... esto se junta con otro síndrome muy peculiar que tenemos en nuestro mercado de trabajo, que es lo que llamamos la sobrecualificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un montón de jóvenes que están muy formados, muy preparados y sin embargo están en puestos de trabajo de poco cualificados para la formación que tienen.
Calculamos que más o menos 1 de cada 3 jóvenes en España está en un puesto de trabajo por debajo de la cualificación que le correspondería. Es decir, tenemos por ejemplo, titulados universitarios en economía que están detrás de un mostrador de una sucursal bancaria. Y para eso no hace falta una carrera universitaria. Para eso te basta con un FP, ¿vale? Y por lo tanto tenemos un problema de desacople entre el mercado laboral y el otro componente del que voy a hablar ahora, que es la formación. La educación en España. La educación en España tiene elementos que son muy exitosos y elementos que funcionan regular. ¿Cuáles son los componentes muy exitosos? 2. Primero, hemos conseguido en 40 años universalizar la educación y lo hemos hecho en un periodo récord en comparación con los países de nuestro entorno. Ningún país había corrido tanto y esto es un total éxito de nuestro sistema democrático. Y hay un segundo componente que se repite con muchas veces y que voy a encargarme ahora de desmentir. Uno de los tópicos más repetidos por columnistas y en general señores muy mayores que, en fin, deberían hacérselo mirar, es esto de que los jóvenes de hoy en día, aunque tengan mucho título, están menos preparados que ellos que son muy listos. Bueno, pues si nosotros hacemos el examen PISA a adultos y a jóvenes, los resultados son inequívocos. Los jóvenes de hoy en día efectivamente están mucho más cualificados y mucho más formados que los jóvenes de hace 30 y de hace 40 años. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los que están escribiendo ahora las columnas de opinión pertenecen a esa élite que se formaba entonces, que era una élite muy reducida. Pero nosotros hemos conseguido universalizar la educación muy rápido y además que esté relativamente extendida también entre la gente que tiene menos nivel de renta. Y eso es un elemento muy positivo de nuestro sistema y que hace que efectivamente sí, los jóvenes de hoy en día tengan más capacidad que esos jóvenes de entonces que tenían en promedio mucha menos formación y sobre todo menos habilidades, a diferencia de lo que escriben algunos columnistas. ¿Cuáles son, sin embargo, los puntos débiles que tiene nuestro sistema? Nuestro sistema, por desgracia, tiene una forma de reloj de arena. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un porcentaje relativamente razonable de estudiantes universitarios, en torno a un 42-43%, que esto nos acerca a la media de la OCDE, y tenemos al mismo tiempo un porcentaje muy grande de personas que no acaban la educación obligatoria. Es decir, jóvenes muy cualificados y jóvenes muy poco cualificados. No tenemos la FP, no tenemos grados medios, hay un problema ahí y esto hace que tengamos una dualidad entre la formación de los jóvenes. De hecho, fijaos, tenemos un problema y es que en España tendremos unos 9,6, ahora estaremos en torno a 10 millones de jóvenes que tienen un título universitario, pero nuestro mercado de trabajo solo absorbe 5,7 millones de ocupaciones de titulados. O dicho de otra manera, tenemos mucha más gente formada de la que nuestro mercado de trabajo absorbe. Y esto no es que sobren universitarios, en absoluto. El problema que tenemos es que nuestro sistema productivo y nuestro mercado de trabajo no absorbe ese talento que se nos va. Por lo tanto, hay que darle una pensada más integral a cómo funciona nuestro sistema educativo y cómo funciona nuestro mercado de trabajo. Y además, somos récord en abandono escolar temprano, que es un tema que a mí me preocupa mucho. Hablamos de que ahora mismo en torno al 19, entonces, ahora en torno al 17% de los jóvenes en España no tienen el graduado de la ESO. Y esto es muy problemático, porque los jóvenes que no tienen ni la educación básica obligatoria son básicamente carne de cañón de empresa temporal de trabajo. Es decir, tienen muchas dificultades para encontrar empleo, son bolsas crónicas de pobreza y lo van a tener muy difícil para engancharse al sistema. Y estos jóvenes, muchos de ellos salieron en la burbuja inmobiliaria a trabajar en la construcción, se nos han quedado por el camino y tenemos ahí un problema de cualificación muy profundo. Y esto se junta además con un síndrome que se relaciona con ese abandono escolar, que es la enorme cantidad que tenemos de repetición escolar. Nosotros somos el tercer país de la OCDE con mayor porcentaje de suspensos en la educación obligatoria, de gente que repite curso. Todos los estudios nos demuestran que la repetición de curso es un auténtico fracaso. En el siguiente sentido, no consigue ninguno de los objetivos que pretende. ¿Por qué? La mayoría de las veces que un joven repite curso, termina abandonando los estudios porque se desmotiva. Termina perdiendo, evidentemente, la conexión
o el enganche con sus compañeros de aula. Sabemos que además es enormemente caro porque nos cuesta un repetidor más o menos unos 26.000 euros al año, lo que nos serviría para contratar profesores de refuerzo que sirvieran para que ese joven no repita o bien para que esté en grupos desdoblados. Y para mí el argumento definitivo, que es, si tú coges y haces un examen PISA, es decir, el examen de competencias educativas, a los jóvenes, a igual resultado en el examen, fijaos, a igual resultado en el examen, un joven que venga de un hogar pobre tiene 5,6 veces más de probabilidad de repetir que uno que venga de un hogar rico. O dicho de otra forma, la repetición es enormemente arbitraria y está sesgada en función de la clase social y del entorno en el que uno está. Por lo tanto, la repetición penaliza a la gente que viene de entornos más vulnerables, los desengancha del sistema y por lo tanto hace que se pierdan por el camino. Con un elemento adicional, que es que si alguien me quiere vender que esto es cultura del esfuerzo y por lo tanto que hay que repetir si uno lo hace mal, que me explique cómo es posible que los ricos repitan menos que los pobres, y esto probablemente se conecte con clases extraescolares o que los ricos pueden llevar luego a sus hijos a otras escuelas, etcétera, etcétera. Y sobre todo a mí lo que me parece más gravoso es emplear la etiqueta de fracaso escolar. ¿Cómo le podemos decir a un niño de 8 años, de 9 años, de 12 años que ha fracasado? ¿Cómo podemos atrevernos a decirle a un niño de esa edad que ha fracasado y que su vida, por lo tanto, está condenada a no poder prosperar? Eso es totalmente inaceptable. Y por lo tanto, el abandono, la repetición escolar es un problema estructural en España, es un problema que hay que atajar y que hay que buscar políticas, creo yo que ya se está trabajando en ello, que vayan en la dirección de acompañar o recoger a esos estudiantes que se quedan por el camino y darles algún tipo de salida para que terminen teniendo una suerte de cualificación que les permita engancharse. Y ahora voy a entrar con el estado de bienestar, es decir, estoy hablando de varios componentes, emancipación, mercado de trabajo, educación. Voy a hablar de nuestro estado de bienestar, que nuestro estado de bienestar tiene algunas cosas que funcionan de nuevo bien y otras que no funcionan tan bien. ¿Qué es lo que más o menos funciona bien en España? Pues hay dos elementos que son un poco nuestro mascarón de proa. La sanidad, que en general funciona bien, con sus problemas, todo el mundo tiene problemas, pero si tú lo miras en perspectiva comparada con los países de nuestro entorno, nuestra sanidad es de las que menos problemas tiene o de las que mejor funciona, incluso en un contexto de pandemia, y yo creo que la prueba más evidente es nuestro ritmo de vacunación, ¿vale? Yo creo que esa es la prueba más evidente. Y segundo elemento en el que más o menos funciona, las pensiones. Que digan lo que digan, no hay tanto problema con las pensiones. O sea, el sistema más o menos es sostenible. Francia, por ejemplo, Alemania, tienen más problemas con sus pensiones que en España, ¿vale? Más allá de lo que se agite el miedo, ¿no? Pero hay algunos elementos que hacen que nuestro estado de bienestar tenga déficits. Y entre esos elementos está uno fundamental, que es que nuestro sistema de bienestar es muy bismarckiano. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro estado de bienestar está muy basado en lo que tú trabajas y sobre todo en lo que tú cotizas. Es decir, si tú trabajas, cotizas. Y si cotizas, tú tienes acceso a pensión o tienes acceso a subsidio de desempleo. ¿Cuál es el problema con el que uno se encuentra? Pues que si tú tienes mucha gente que es precaria, que no tiene empleo, que está discontinua, que es falso autónomo, pues no puede cotizar. Y si no cotizas, el estado de bienestar pues lo tiene más difícil para cubrirte. Y efectivamente los datos que tenemos demuestran que en España, ¿vale? No voy a desarrollar este gráfico, luego si queréis vuelvo a él, tenemos uno de los estados de bienestar más ineficientes de nuestro entorno. Es decir, uno de los estados de bienestar que menos redistribuye. ¿Por qué? Porque claro, la gente que es pobre es la gente que menos trabaja y la gente que menos trabaja es la gente que menos ayuda recibe. Por lo tanto, entras en una espiral descendente en la que nosotros terminamos teniendo el 20% más pobre entre, digamos, el quinto país, somos, corrijo mi afirmación, el quinto país con el 20% más pobre de todos los países de nuestro entorno. Es decir, Estados Unidos, Chile, México y Turquía son los que tienen más pobres que nosotros. Y nosotros tenemos un problema, por tanto, de pobreza estructural y anclada que nuestro estado de bienestar no corrige y que está muy vinculado con el depender tanto del estado de bienestar, del mercado laboral. Y esto además tiene una traducción en términos de equilibrio generacional.
Porque claro, si los jóvenes son los que menos trabajan, los que tienen acceso a menos prestaciones, reciben menos ayudas directas, hay menos prestaciones universales, hay menos transferencias y las desigualdades de nuestro estado de bienestar son corregidas en menor medida entre los jóvenes que entre los mayores. Por lo tanto, tenemos un problema. ¿Vale? Quedaos con el siguiente tridente porque ahora voy a meter la pandemia en la ecuación. Que es, tenemos un mercado laboral que funciona mal. Tenemos un estado de bienestar muy basado en el mercado laboral que redistribuye regular. Y por lo tanto, ¿cuál es el otro provisor de bienestar que nos queda? Pues solo nos queda la familia. Es decir, el único elemento de equidad intergeneracional en España es la familia, pero el problema es que hay gente que tiene familia y hay gente que no la tiene. O dicho de otra forma, no todas las familias son iguales. No todas las familias pueden dar igualdad de oportunidades. Y desde luego la transmisión del patrimonio es probablemente uno de los elementos fundamentales que van a generar una transmisión intergeneracional de la pobreza, de la que luego, si queréis, podemos hablar más, pero que está muy conectado con esta idea de que como el mercado de trabajo tiene muchos problemas y nuestro estado de bienestar también, al final te tienes que apoyar en la familia, te guste o no te guste. Pues bien, llega la pandemia y esto evidentemente tiene un impacto enorme y es que según los datos que tenemos, y ya os empiezo a desgranar más datos del informe de la juventud, esto genera que el problema de abandono escolar todavía se cronifique más, porque, y para mí esto es lo más importante, la pandemia introduce un primer componente de desigualdad, que es el componente educativo. Tenemos que pasar todos durante la época del gran confinamiento a la docencia online. Y por lo tanto esto genera ya una serie de desigualdades en dos sentidos. Primero, no todo el mundo tiene los suficientes aparatos electrónicos, no todo el mundo tiene la suficiente conectividad de internet para poder trabajar desde casa. Y evidentemente si tu familia está teletrabajando también, y el joven entra a ir a teletrabajar, y tienes 2 niños, 3 niños, es que no te da, ¿vale? Pero hay un segundo componente que para mí es el más importante, porque creemos que ha afectado a en torno al 10% de las familias. Luego, en el fondo, es un problema, pero no ha tenido un efecto muy grave. Es el siguiente. Los estudios demuestran que los periodos de desconexión con la escuela tienen más impacto en el deterioro educativo de los jóvenes de hogares pobres que los de hogares ricos. ¿Y esto cómo se ve? Pues muy fácil. Durante el periodo de las vacaciones, vosotros sabéis que los niños pues tienen vacaciones, muchas veces tienen vacaciones desde julio hasta septiembre. Bueno, los que están en un hogar rico, ¿qué es lo que hacen con sus hijos? Pues los apuntan a escuelas viajeras, campamentos tal, clases de inglés, clases de teatro, lo que sea. Los tienen entretenidos, los tienen estimulados. Por lo tanto, los niños no tienen tanto deterioro educativo. Pero si tú estás en un hogar pobre, en un hogar humilde, ¿qué es lo que ocurre? Que tu familia está a otras cosas, tiene que trabajar, tiene que estar pendiente. Al niño lo colocan frente a la televisión como mucho y ya está, porque ni siquiera pueden conciliar. Resultado, vemos un desacople. Los que vienen de hogares, los que tienen hogares acomodados, los que están en sitios de clases medias, medias altas, durante el confinamiento no han visto un deterioro excesivo de su capacidad de aprendizaje. Los niños se han conectado online, pero los padres podían estar en casa, podían ayudarle con los deberes, le echan una mano con la tarea, le han apuntado a extraescolares, han tenido seguimiento. Los que vienen de hogares con menos recursos, no. Porque o no tenían la tecnología, o en su defecto no podían estar encima del niño, o encima lo que nos hemos encontrado es que, y esto es parte del estudio del INJUVE, que los sitios en los que encima tu padre ha perdido el empleo durante la época de la COVID, todavía hay más estrés sobre el niño, todavía hay más estrés en el hogar. Y el último problema que tiene la familia es ver si el niño está haciendo la tarea o no la está haciendo, o está pendiente a la conectividad online o no. Por lo tanto, hubo una insistencia muy importante durante el arranque de curso en septiembre, que es recuperar la presencialidad. Y yo creo que fue una decisión muy acertada. Se ha visto que los contagios no han sido excesivos en las aulas y esto es clave para compensar las desigualdades educativas, que hemos visto que se han acrecentado durante la pandemia precisamente por este efecto en el que no ha habido clases en muchos sitios desde marzo hasta junio. Y en Madrid, desde marzo hasta después del temporal Filomena, prácticamente. O sea que hablamos de un periodo de desconexión educativa de entre 6 y 9 meses, lo que evidentemente hace que las diferencias en el hogar se traduzca en un impacto importante.
Además, como veis, hay cierto consenso cuando les hemos preguntado a los jóvenes sobre qué piensan de esto, que es verdad, han podido seguir las clases, depende un poco del hogar del que vengamos, pero todos están de acuerdo en algo en la que la evidencia empírica también lo señala. La docencia online es peor que la docencia presencial, sobre todo, insisto, en etapas tempranas de la educación, ¿vale? Que es donde las desigualdades se notan más. En estudiantes universitarios se notan menos, pero un niño de 5 o 6 años es fundamental que tenga el estímulo de la escuela y sobre todo algo que es intangible, que es relacionarse con sus compañeros, ¿no? Es decir, estar con sus niños, con los amigos, hablar con ellos. Es parte de la sociabilidad y de la formación ligada a esto. Además, sabemos ya desde hace tiempo que efectivamente los jóvenes iban a sufrir más que nadie la crisis y así ha sido. Prácticamente 2/3 del empleo que se destruyó desde que comenzó la COVID ha sido entre menores de 35 años. El paro juvenil se ha disparado en España al 50% y la tasa de temporalidad que hemos visto es 30 puntos mayor entre los jóvenes que entre los adultos. Por lo tanto, los jóvenes son, con diferencia, una vez más, como ya pasó en la crisis de 2008, los que más están sufriendo la crisis de la COVID, los que más dificultades tienen para engancharse al mundo laboral. Pero evidentemente, y esto es importante, no todos los jóvenes son iguales. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque no todos los jóvenes han perdido el empleo, y esto es algo importante a recordar, porque los empleos que menos han sufrido el impacto de la crisis han sido los empleos más cualificados, es decir, los empleos en los que era más fácil teletrabajar. Un funcionario, un profesor, un asesor fiscal, ¿vale? Un joven formado, un joven educado con estudios universitarios, ha podido teletrabajar fácilmente y ha sido más difícil que le afecte un ERTE o que le afecte un ERE. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos jóvenes tienen contratos precarios. Muchos jóvenes estaban en el sector servicios, y me refiero a estos jóvenes que dejaron de trabajar en la construcción y luego entraron a servir copas en el sector turístico. Todo ese empleo se ha destruido. Y esto hace, y eso es muy importante, que se agrande la brecha entre los jóvenes. Los jóvenes de estatus ocupacional alto han esquivado mejor la bala, los jóvenes de estatus ocupacional bajo han incurrido más en desempleo. Y esto es un problema para ellos porque muchas veces también son los menos cualificados. Algo que ha ocurrido de manera parecida también entre los adultos. Aquí lo tenéis de manera muy clara, ¿no? Si uno mira quiénes les han aplicado más un ERTE, de nuevo estos son datos del INJUVE, o quiénes han perdido más el empleo, se encuentra con que los de estatus profesional medio y bajo y las mujeres más que los hombres son los jóvenes que más han perdido el empleo, son los jóvenes que más han tenido que cesar en su actividad, son los jóvenes que más les han aplicado ERTEs. Por lo tanto, los precarios tradicionales son los que una vez más están sufriendo la crisis. Y evidentemente esto afecta a los jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes que son mujeres y a los jóvenes que son particularmente vulnerables, que están menos formados, que están en estatus profesionales más bajos. Además, les hemos preguntado a los jóvenes si se quieren ir de casa y evidentemente los datos han sido bastante concluyentes con lo que hemos encontrado en el INJUVE. Los jóvenes nos dicen de manera muy clara que después de esta crisis el deseo de emancipación, es decir, el deseo de marcharse de casa, ha caído 16 puntos. Es importante recordar una cosa. La emancipación en España no ha dejado de caer desde el año 2008. Y da igual que haya habido periodos de crisis y de bonanza. Los jóvenes se encuentran con un montón de dificultades para emanciparse. Y eso está muy conectado con algo evidente, que es que no es solo que los jóvenes quieran irse, porque los jóvenes se quieren ir igualmente desde 2008 en un grado parecido, sino que los jóvenes, aunque han querido irse, no han podido por razones que han, digamos así, que han conspirado contra ellos. La destrucción de empleo, cuando han recuperado empleo, ha sido muy tímidamente. Y cuando han querido irse de casa se han encontrado que al principio tenían una burbuja inmobiliaria que pincha en el año 2008 y que después lo que empieza a subir son los precios del alquiler. Por lo tanto, esto ha necesariamente frenado a la juventud de ese esfuerzo que ellos hacían de intentar marcharse de casa. Es bastante dramático porque los datos que vemos indican, según los estudios que hay ahora mismo de Ventolilla y compañía, que un joven que entra hoy en el mercado laboral, repito, un joven que entra hoy en el mercado laboral,
tendrá probablemente, según los estudios que hay, 7,2% menos de salario que un joven que entró en el mercado laboral en el año 2007. Por lo tanto, que los jóvenes hoy afrontan un contexto de mayor precariedad y mayor remuneración que la que tenían los jóvenes de hace apenas 10, 15 años. Por lo tanto, que la generación actual confronta una situación enormemente difícil. En una situación, además, en la que hay jóvenes, y eso es importante recordarlo, que no han conocido otro entorno u otro periodo que no sea el de crisis económica. Y por lo tanto, que están socializados en ese contexto. Pero sí me gustaría recordar una cosa. Desde la perspectiva política, aquí voy a dar algunos datos y ya voy terminando, ¿vale? Para conectarlo con la vertiente más política. Los jóvenes tienen tanto interés por la política como los adultos. Es mentira que a los jóvenes no les interese la política. 4 de cada 10 te dicen que les interesa mucho o bastante. Exactamente lo mismo que te dicen los adultos. Y es mentira que los jóvenes sean más autoritarios que los mayores. Los jóvenes están insatisfechos con la democracia en España. Es verdad. 4 de cada 10 jóvenes te dicen que la democracia en España va mal, pero es exactamente el mismo porcentaje que te lo dicen los adultos. Por lo tanto, en el fondo, todo el mundo está desapegado, pero no necesariamente más los jóvenes que los adultos. ¿Y cómo son ellos desde la perspectiva política? Aquí tenéis el dato que yo os presentaba desde la perspectiva del interés político. Es decir, los jóvenes se interesan por la política, según los datos que tenemos del año 2020, pues eso, en torno a un 37-40%, y esto ocurre desde el año, fijaos, 2012. Es decir, los jóvenes desde la crisis están muy politizados, y esto no cambia. Los jóvenes del año 2006, 2004, 2000 les interesaba menos la política, a los jóvenes actuales no. Yo creo que esto ya es un elemento interesante. ¿Cómo participan los jóvenes? Los jóvenes participan políticamente de una manera diferente a los adultos. Y es que tenemos bastante evidencia empírica que señala que a los jóvenes les gusta más protestar en la calle, manifestarse, participar políticamente a través de Internet, mucho más que los adultos. Los jóvenes suelen votar menos en las elecciones, pero participan a través de otros mecanismos. ¿Y qué temas les interesan más en sus protestas? Se dice tradicionalmente, no, es que los jóvenes no os preocupáis de los temas, no participáis, no os implicáis. Bueno, hubo una enorme movilización de los jóvenes durante el periodo del año 2017-2018, antes de la pandemia. Y esta movilización estuvo muy conectada con la igualdad de género, que hizo que las jóvenes salieran masivamente a las calles de España, la educación, para los que hubo varias protestas, y el medio ambiente, las marchas climáticas que hubo, los Friday for Future. Y todos los jóvenes de manera insistente en España nos dicen que han participado en protestas que están ligadas con el género, con el medio ambiente, violencia de género, etcétera, o las dos. Y yo creo que esto ya es muy interesante, porque cuando les preguntamos a los jóvenes en la encuesta cuáles dirían ellos que son los eventos más importantes de los últimos 30 años, los jóvenes son enormemente inteligentes, porque te dicen 3. Primero, el 11 de septiembre, que para muchos jóvenes continúa siendo un evento impresionable y que, sobre todo más de mi generación, lo marcan como un evento que tiene un impacto en su vida. Segundo, todo lo que está ligado con Cataluña, independencia procés, lo cual yo creo que tiene sentido porque es algo que señala la crisis política de España y por lo tanto yo creo que está vinculado a eso. Y tercer evento que ellos consideran el más importante de los últimos 30 años, el cambio climático. Es decir, el futuro. ¿Hacia dónde van? ¿Qué planeta se les queda? Y por lo tanto esto yo creo que demuestra bastante inteligencia porque miran al pasado, al presente y al futuro desde una perspectiva bastante interdimensional. ¿Y qué hicieron los jóvenes durante el gran confinamiento? Es decir, durante el periodo entre marzo y junio, que son los datos que tenemos para nuestra encuesta. Pues fijaos, la mayoría de los jóvenes nos indican que salió a aplaudir a los balcones. Yo creo que esto es bastante transversal y de hecho nos hemos encontrado con algo bien llamativo, que es que nos sale que los jóvenes que se ubican a la derecha declaran que incluso lo hicieron más que los jóvenes de izquierdas, lo cual ya demuestra la transversalidad de los aplausos. Todo el mundo salió a aplaudir. Discutir de política, un poco menos. Y a mí me llama bastante la atención algo que se dice mucho, ¿no? Es que los jóvenes son insolidarios, los jóvenes no se preocupan, etc. Bueno, pues aproximadamente un 45% de los jóvenes
nos dice que en algún momento durante la pandemia fue a comprar material sanitario para gente que estaba confinada, ayudó a sus vecinos, llevó la compra a sus familiares. Por lo tanto, esto de que los jóvenes son unos insolidarios, que no se preocupan, es el típico cliché absurdo ligado a estas gilipolleces que se dice en los medios de comunicación. Los jóvenes son tan buenos o tan malos como la población en su conjunto. Y desde luego yo no creo que la población sea necesariamente más o menos egoísta que ellos, pero desde luego los jóvenes se implicaron en ese contexto y fueron además particularmente responsables, porque en torno a un 90% de ellos declaran que cumplieron la normativa a rajatabla durante el periodo del confinamiento. Otra cosa distinta es que los botellones, y cuando los jóvenes incumplen, dejan imágenes. Y esto se ve en los medios de comunicación. Cuando los adultos incumplen, esto no se ve porque no tienen redes sociales. Pero bueno, de otra parte, caceroladas y protestas en la calle, ¿os acordáis? Época de Núñez de Balboa, etcétera, pues son mucho más minoritarias, tuvieron un seguimiento mucho más pequeño. Hemos introducido además algunas preguntas interesantes sobre sexualidad en el informe, que os las presento muy rápido, que es básicamente sobre en qué medida hicimos un experimento que es a la mitad de la encuesta preguntarles si están de acuerdo con la igualdad de género y a la otra mitad preguntarles si está de acuerdo con el feminismo. Y lo que, claro, y uno dice, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Pero lo cierto es que los jóvenes nos responden de manera distinta, sobre todo los hombres. Los hombres nos dicen que están más de acuerdo con la igualdad de género que con el feminismo. ¿Qué significa esto? Pues que el feminismo es algo que ya empieza a estar connotado ideológicamente y que los hombres, sobre todo los de derechas, pero los hombres en general, están menos de acuerdo con el feminismo y están más de acuerdo con la igualdad de género. Por lo tanto, esto yo creo que es, para aquellos que están a favor de los temas de igualdad, una señal de atención en el sentido de todas aquellas causas que quieras que sean más transversales, véndelas como igualdad de género. Además, esto básicamente ya lo tenéis, ya lo he explicado antes, los jóvenes son los más interesados en el medio ambiente, mucho más que los adultos, por lo tanto esto apunta a que el cambio climático, etcétera, es algo que les preocupa particularmente. Y luego un par de problemáticas más concretas de los jóvenes, que quisimos hacer también preguntas en el estudio del INJUVE, que conectan con temas, por ejemplo, del azar y el uso de casas de apuestas. Nos hemos encontrado con que prácticamente un 15% de los jóvenes nos dice que practica juegos de azar y apuestas de manera regular, de manera habitual, bien sea presencial, bien sea online. Por lo tanto, que cuando hablamos de juego de azar frecuente, esto nos señaliza que ahí hay un tema que hay que tener presente, que es importante. Y nos hemos encontrado en nuestros análisis que los jóvenes con menos recursos, menos capital educativo, menos formados, etcétera, son los que hacen más apuestas presenciales. Pero cuidado, porque las apuestas online, las apuestas que se hacen desde el teléfono móvil, que se hacen desde internet, esas son súper transversales. Es decir, esas las hacen tanto los jóvenes de más recursos como los jóvenes que tienen menos. ¿Vale? La pornografía. Hemos preguntado a los jóvenes sobre en qué medida consumen pornografía. Un 50% de los chicos nos dicen que la consumen al menos una vez al año, en torno a una vez a la semana, en torno a un 10% de las mujeres nos dice lo mismo. Diréis, oh Dios mío, nadie te va a decir que consume porno. Bueno, esto lo hicimos de tal manera que lo pudieran rellenar ellos, ¿vale? No hubo un encuestador que le preguntara, sino que lo rellenaban ellos mismos. Y lo que nos encontramos es que efectivamente el consumo de porno es más habitual entre hombres que mujeres, no es ninguna sorpresa, pero les quisimos preguntar sobre en qué medida se inspiran en el porno para sus relaciones sexuales, porque hay mucha problemática sobre si los jóvenes se inspiran en lo que ven en las películas, digámoslo así, para sus prácticas diarias y los valores que eso puede transmitir. Bueno, pues aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes nos dice que se inspira en el porno para las relaciones que tiene. Y lo más importante de todo, descubrimos en nuestros análisis que los que más se inspiran en el porno son la gente con menos educación. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Pues que el porno, para las clases sociales con menos recursos, está generando que haya una sustitución de la falta de educación sexual. O dicho de otra manera, que como los jóvenes no tienen educación sexual en entornos más deprimidos, reemplazan sus modelos de comportamiento sexual con el porno.
Y otro elemento que nosotros ya preguntamos por él antes de que se pusiera de moda, que es el impacto psicológico de la pandemia, es decir, en qué medida impactó la pandemia en el ánimo de los jóvenes. Y lo que vemos es que efectivamente entre un 20% y un 30% de ellos han visto incrementado su ansiedad, dificultad para dormir, irritabilidad, estrés. Y esto ha ocurrido especialmente entre aquellos que son, primero, mujeres. Es decir, las mujeres han sentido más el impacto psicológico de la pandemia que los hombres, y esto puede deberse a muchas razones, a que sean más sinceras, pero también al tema de la conciliación y otros tantos. Segundo, aquellos jóvenes que están en posiciones más precarias desde la perspectiva laboral son los que la han sufrido más. Esto tiene sentido porque no se te junta solo la ansiedad de la pandemia, sino qué será de tu futuro. Y tercero, aquellos jóvenes que pasaron el confinamiento solos o con compañeros de piso, lo han sentido más en sus carnes que aquellos que fueron con su familia, con sus padres, ¿vale? Por lo tanto, esto también conecta con un elemento de convivencialidad. En resumen, y con esto ya lo dejo para que podáis plantear las preguntas, que creo que me he alargado demasiado. Sabemos cuáles son los problemas que tienen los jóvenes. Sabemos que hay un problema con nuestro mercado de trabajo, por lo que toca al empleo y la precariedad que ellos sufren. Sabemos que tenemos problemas en nuestro sistema educativo, que tiene forma de reloj de arena, sobre todo con la cicatriz de la crisis y el problema fundamental del abandono escolar y la sobrecualificación. Sabemos que tenemos un problema con un estado de bienestar que es muy poco redistributivo y que está muy basado en cotizaciones a la seguridad social. Y sabemos que tenemos un problema muy grave en términos de emancipación social y sobre todo de la capacidad que tenemos de emancipación residencial y sobre todo en términos de movilidad social. Es decir, que los jóvenes, como no tienen un mercado laboral que funcione y un estado de bienestar que les ayude, solo les queda la familia como respaldo, y esto genera que probablemente vayamos a vivir un proceso de incremento y radicalización de las desigualdades en nuestro país. Cada generación tiene sus retos. Esto es indudable y esta tiene unos retos específicos como otras las tuvieron en el pasado. Ninguna generación es ni mejor ni peor, los retos son distintos. Pero desde luego, mi pregunta es ¿hasta qué punto estos problemas que estamos viendo de los jóvenes van a ser estructurales o coyunturales? Porque hay un mito que se reproduce con mucha naturalidad en el debate público, que es esto de que el ser joven se cura con la edad. Es decir, que tú dejas pasar el tiempo y de manera natural tendrás todas las ventajas ligadas a ser adulto. Pero estamos viendo que no, que la emancipación se retrasa, la formación de familia se retrasa, que el tener un empleo estable se retrasa, y todo eso tiene un efecto que se va arrastrando. Y por lo tanto, me preocupan mucho las nuevas generaciones, que son las que solo han vivido crisis, y me preocupa mucho que vayamos hacia una minoría estructural permanente de jóvenes que no tengan oportunidades en nuestro país. Yo lo que quiero concluir es con un mensaje que es una mezcla de realismo y optimismo. De realismo reconociendo que la situación de los jóvenes es enormemente complicada en nuestro país y que es muy difícil en el debate público ser capaz de abrirse paso para hablar de estos temas. Pero al mismo tiempo de optimismo, diciendo que hay que intentar no caer en los clichés que reproducen las problemáticas de los jóvenes como si fueran específicos suyos. Que lo que hay que hacer es ganar esas cenas de Navidad en las que el cuñado te dice que los jóvenes os quejáis de vicio y que no tenéis oportunidades. Lo que hay que persuadir, jóvenes del mundo, es a vuestros padres y a vuestros abuelos para reconocer y conseguir unirles a lo que tiene que ser un nuevo pacto intergeneracional, que hable de una reforma integral de nuestro estado de bienestar, que hable de un nuevo pacto que al final lo que servirá es para garantizar que el sistema sea sostenible para todos. Porque un país que no ofrece oportunidades para sus jóvenes es un país que no ofrece oportunidades para nadie. Y yo creo que si nuestro país, España, ha demostrado que durante sus últimos 40 años, con sus imperfecciones, con sus problemas, ha podido mejorar, creo que podemos todos juntos, si nos ponemos a ello, si somos capaces de hablarlo, si somos capaces de tejer alianzas, enfrentar este reto, tejiendo ese nuevo pacto que yo creo que es decisivo para que España tenga futuro en el medio plazo. Y con esto, si os parece, lo dejo y ahora estoy abierto a todas aquellas dudas, sugerencias, preguntas que tengáis después de este bombardeo que he hecho de información. Muchas gracias. Bueno, creo que en este turno de preguntas a Pablo Simón sería yo la encargada de abrir precisamente el turno de palabra. En primer lugar, darte las gracias por este magnífico estudio que
que habéis llevado a cabo, tanto tú como investigador principal, como Silvia Clavería, Gemma García Albacete, Alberto López Ortega y Margarita Torre, porque realmente, bueno, si bien es verdad que al principio al leer el informe yo no me sentía interpelada porque tengo más de 29 años, con este nuevo acotamiento de hasta los 35 sí que me siento interpelada, pero es que además de eso en la lectura del informe me sentía también representada con muchas de las cuestiones que analizáis y además teniendo en cuenta que yo ahora mismo estoy trabajando en la universidad y que trabajo, bueno, pues con grupos de jóvenes. Efectivamente, esos clichés que has estado mencionando desde Hesíodo hasta Antonio Navalón, efectivamente sí que existen, sí que se dan y análisis como los que se presentan en este informe son necesarios porque realmente tenemos que refrendar, ¿no?, todas las partes positivas de nuestra juventud aquí en España. En lo que se refiere a mi bloque de preguntas, Pablo, sí que me gustaría quizás retomar un poco el último o uno de los últimos puntos que nos has comentado y más concretamente el que se centra en pues en igualdad de género, feminismo, etcétera, porque, bueno, como comprenderéis, también me siento yo más interpelada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que me gustaría plantearte se refiere precisamente a las actitudes hacia el sexismo de nuestros jóvenes. Y bueno, más concretamente también destacar, y creo que te cito, es de memoria o cito el informe de memoria, pero ese nada desdeñable 10% de los hombres jóvenes que todavía consideran que la violencia de género no es uno de los problemas sociales más importantes, a pesar de todas las cifras, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que refrendan que las violencias machistas son quizás uno de los problemas más graves con los que nos enfrentemos hoy día. Pero en este sentido también me gustaría preguntarte, ya que, bueno, pues además te conocemos como partícipe, ¿no?, de todos estos debates puestas en común en las que, bueno, pues se tratan cuestiones políticas de forma bastante transversal. Entonces, retomando, realmente lo que querría preguntarte es que si en el caso de España, en el caso concreto de España, en lo que se refiere al sexismo moderno, podríamos añadir o hablar de un cuarto componente. Indicáis, por ejemplo, la negación de la discriminación de las mujeres, la crítica a los movimientos sociales feministas, la oposición a la implantación de políticas feministas. Y entonces a lo que me refería es, teniendo en cuenta que existen discursos que descontextualizan o directamente niegan la existencia de las violencias machistas, como pueda ser el de Vox, o sea, creo que esto no es para nadie desconocido, ¿podríamos entonces hablar de ese cuarto componente en el sexismo moderno? ¿Cómo lo ves? ¿Qué consideras al respecto? Pues gracias por la pregunta, Noelia. Mira, la parte de feminismo que la ha llevado Silvia Clavería, que es la mayor experta, junto con Gemma García Albacete, la estuvimos discutiendo porque nosotros en la encuesta hemos podido incorporar un número limitado de ítems. Nosotros hemos podido incorporar unas 1000, ojalá, algo más de 100 preguntas en bloques separados y tuvieron que caerse algunas por el camino. Entonces, cuando nosotros incorporamos los ítems de sexismo moderno, hubo una cierta discusión sobre si incorporar estos u otros, finalmente nos quedamos con ellos, pero nosotros tenemos dos problemas que no creemos que hayamos podido resolver en el informe. Yo te lo digo con total humildad, porque todas las investigaciones creo tienen sus límites. La primera, que es el consejo que hemos dado para futuras ediciones y también en el INJUVE, es que nosotros, lo lamento mucho, tener una encuesta que esté restringida a jóvenes es un error. ¿Vale? Necesitamos una encuesta que pregunte a adultos y a jóvenes, con al menos, a lo mejor menos preguntas, pero lo que necesitamos es tener una buena comparativa con los mismos ítems entre ellos y a diferentes edades y en diferentes tramos para poder tener una comparativa objetiva, porque tú me has hablado de este 10%, pero yo esto no sé cuánto es. Es decir, ¿esto es mucho o es poco respecto a otras generaciones? Entonces, me quedo con esta duda de decir, bueno, se reproduce mucho la idea de que las generaciones jóvenes vienen más machistas, hay un efecto de reacción. Eso se repite con mucha frecuencia en el debate público. Lo que me incomoda a mí es no tener buena información para poder capturarlo. Entonces, hay un primer elemento que es fundamental, que es que nos falta la comparativa con los adultos para poder saber esto hasta qué punto puede ser problemático o no. Y luego hay un segundo problema que tenemos, que es evidente, que es la identificación de los ítems de sexismo, que yo creo que importamos categorías que vienen de contextos europeos que aquí tienen más dificultades para aplicar. Es decir, que dependen un poco del debate. Entonces, claro,
a lo mejor yo debería cambiar mis ítems de sexismo y decirlo para capturarlo de una manera más eficiente en el caso español, adaptarlo y decir, bueno, ¿en qué medida cree usted que hay una cantidad de que los hombres se nos discrimina o se recurre a leyes de género que discriminan a los hombres? ¿O hay un problema de denuncias falsas por violencia de género en España? ¿Vale? ¿En qué medida usted considera que es un problema o no? Claro, ese ítem ya está adaptado al contexto o al tipo de debate que plantea un partido. Y yo estoy muy a favor de incorporar ese tipo de componentes, que yo creo que incluso en futuras encuestas se puede hacer de una manera experimental, con diferentes formulaciones o con comparativa también con adultos. Yo creo que eso nos dará una perspectiva más rica. Esto es lo típico que también hemos recomendado al INJUVE a futuro, que es que hagan un monográfico. Claro, aquí lo que ocurre es que, bueno, lo típico de los gobiernos, ¿no? Igualdad se pisa con INJUVE, entonces ellos sacaron otra encuesta y no lo tienen claro. Incluso nosotros metimos preguntas sobre no consentimiento en las relaciones sexuales. Es muy complicado de hilar, ¿vale? Porque son componentes muy cualitativos. Entonces, esos elementos reconocen que, o nos dan a entender que hay ciertas limitaciones en esta investigación, pues que no podemos soslayar. Pero vamos, compro al 100% lo que decías de incorporar este componente como un elemento más adaptado a las nociones de sexismo moderno, que yo creo que en el contexto de España darían para investigación mucho más en profundidad. Gracias, Pablo. A ti. Hola, Pablo. Hola. Durante los años previos a la crisis, en un escenario de crecimiento económico, se dio un importante descenso del interés por la política entre la juventud. Tras la crisis se aprecia un gran incremento del interés por la política, potenciado por el efecto del 15M. ¿Es estable el mantenimiento de unos niveles elevados de interés por la política en esta generación? ¿O podría ser un interés coyuntural por las cuestiones materiales derivadas de la crisis o un hecho ocasionado por la moda de la opinión pública, como indicaría el máximo justo después del 15M? Pues Néstor, los datos que tenemos dicen que no es coyuntural. Es decir, que ha habido un crecimiento estructural que ha ocurrido en todo el conjunto de los españoles, que han incrementado su interés por la política desde la crisis del año 2008 en adelante, y que entre los jóvenes, aunque ha bajado un poco, porque yo esto también lo entiendo, es decir, hay una cierta sensación de hastío a partir del año 2017 en adelante, es decir, llega un momento en el que estamos con tantos eventos políticos que es que ya no los podemos procesar, pero igualmente estas generaciones señalan que tienen un interés por la política alto. Y yo creo que esto tiene cierto sentido que así sea, porque podemos considerar que estamos en un entorno políticamente, no te diré tampoco apasionante, no sea la palabra, pero tal vez intenso. Es decir, ocurren muchas cosas y hay algo que sabemos, que es que algo que marca a una generación son los eventos que ocurren en tus años impresionables, es decir, aquellos que te ocurren en tu periodo de socialización temprana, comprendida entre los 12 y los 25, 26 años. O dicho de otra manera, todo el mundo se acuerda de lo que hacía cuando era joven y para él es muy importante. Entonces, nosotros, Néstor, tú y yo, que probablemente fuéramos jóvenes durante el 15M, pues nos parece muy importante el 15M, pero honestamente, a los jóvenes de hoy de 18 años, el 15M es prehistoria. ¿Y ellos qué es su momento impresionable? Pues es que ni siquiera se acuerdan de lo que era el bipartidismo, es decir, ni siquiera se acuerdan de esto. Pero es que los eventos no han dejado de sucederse desde una perspectiva política. Es decir, se ha abierto la caja de los truenos y no ha habido una resolución, digámoslo así, calma desde la perspectiva de estabilidad institucional, como podría ser, bueno, arranca la transición a la democracia española, llega el PSOE al gobierno en el 82 y hay un periodo de calma, ¿no? Hay un periodo de estabilidad. No, eso no ocurrió en España. Se abre la caja de los truenos en 2008 y no han parado de ocurrir cosas. Por tanto, tiene cierto sentido que así sea. El interés por la política de los jóvenes permanece alto, están enganchados. No es verdad que no les interese la política, es falso. Otra cosa es que se manifiesta desde diferentes perspectivas. Es decir, a los jóvenes les interesa la política desde un enfoque distinto y lo hacen a lo mejor en sitios en los que los adultos no están. Es decir, a lo mejor lo hacen en las redes y los adultos no están y no lo ven. A lo mejor comparten memes, pero son memes políticos y graciosos y los adultos no lo ven. Por tanto, esos elementos yo creo que son importantes para decir que no tenemos una juventud particularmente desinteresada, solo que les interesa la política desde un enfoque distinto y también participan políticamente de una manera diferente. Bueno, Gracias. Buenas tardes a todos y bueno, sumarme al saludo y el agradecimiento a Pablo, no solo por el trabajo, sino por tenerte hoy aquí y poder además compartir pantalla.
Es un placer escucharte. Yo creo que podríamos estar aquí horas y horas y horas, el tiempo que te aguantara la energía, que la vas además desarrollando de una manera impresionante. La primera pregunta que te hago, y es un poco también por deformación profesional, vemos cómo el tema del acceso al empleo y la obtención de recursos es un problema que tienen los jóvenes y que además ese problema afecta también a otras facetas, como la emancipación, ¿no? La cuestión es que no se aborda en ningún momento a lo largo de todo el estudio el tema de los jóvenes como creadores de empleo, ¿no? Además, en un contexto actual en el que las nuevas profesiones y los nuevos cambios en los sistemas productivos hacen que los jóvenes sean no solo creadores de su propio trabajo, sino creadores de empleo. Y la pregunta es ¿por qué no se aborda eso, ¿no? Que los problemas que tienen los jóvenes a la hora de emprender y de crear empresas o desarrollar un modelo productivo que no sea el de ser asalariados. Bueno, nosotros lo hemos preguntado en el informe a través de, es verdad que no hay una sección específica de si formarías tu propia empresa o no, porque es verdad que nosotros lo hemos heredado, desde casi siempre la tendencia que hay en estos informes es a preguntar por el trabajo por cuenta ajena, que es el mayoritario, y luego por los autónomos, que suelen ser la posición que suelen adoptar con más frecuencia los jóvenes. Hombre, es verdad que esto probablemente daría para una discusión diferente y para una serie de módulos distintos, creo yo, dentro del estudio, pero aquí creo que hay dos componentes en los que tangencialmente podríamos decir que lo tratamos. El primero, en la parte de educación y sobre todo hablando de los nichos de empleo, generación de empleo, construcción de empresas, si quieres, hay un elemento fundamental que es el que medida los estudios se especializa o no en las conocidas como STEM, o si prefieres CETIM, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Saber en qué medida los jóvenes están formándose en nichos donde potencialmente la empleabilidad puede ser mayor o incluso la construcción de su propia empresa puede ser superior. Esto lo hemos tratado desde la perspectiva de la orientación y, oh sorpresa, nos encontramos con un importante sesgo por ingresos y por clase. Es decir, los hombres suelen ubicarse más en esas carreras, la gente con más estudios, con padres con estudios universitarios o bien con más ingresos, suelen ser los que se ubican ahí. Esto no es sorprendente porque a la hora de la verdad el emprendimiento requiere un capital. Requiere una capacidad para arriesgar y esa capacidad de riesgo es algo que viene muy determinado por el entorno social. Esto no es algo que brote de la nada y por lo tanto hay un primer elemento de bagaje educativo que nosotros creemos que tiene un impacto ahí. Y luego hay una segunda vertiente que yo creo que sí estoy de acuerdo contigo, se debería explorar más, que es cuáles son las actitudes o si el joven estaría dispuesto a ser su propio empleado, etcétera, o sea, su propio empleador. Y en esto, tangencialmente se puede ver en el caso de la satisfacción con la flexibilidad o no en el teletrabajo o en fórmulas de trabajo que impliquen tener tu propia productividad. Y ahí los jóvenes en general son bastante abiertos. Es decir, los jóvenes en general son bastante pro flexibilidad. Yo creo que esto conecta también con esos nuevos nichos de empleo o, si quieres, con esta capacidad para constituir empresas propias. Ahora, es cierto, no hemos introducido esto en el módulo. ¿Por qué? Porque, hombre, es raro que alguien con una encuesta que nosotros hemos hecho de 18 a 29 años funde su propia empresa. No sé cuántos habrá, no tengo mucha idea, pero desde luego me parece un poco más bien complicado, ¿no? A menos que tenga oportunidad de hacerlo y en el tramo final. Pero bueno, la verdad es que recojo el guante. Podría ser interesante incorporarlo en estudios futuros, o sea que voy a rascar un poquito más sobre eso, porque tienes mucha razón, que es algo que no preguntamos y desde luego también tiene su interés. Genial. Por ejemplo, Pablo, también en el caso del capítulo sobre la sexualidad, también y un poco en línea con la pregunta que comentaba antes. Respecto a las conclusiones, bueno, de algunas de ellas también ya nos has hablado durante tu exposición. Son interesantes los datos respecto a la pornografía, ¿no? como escuela sexual, también incluso el hecho de que el recurso a la prostitución sea más común de lo que a priori podría parecer. Quizás ahí también tenemos, no sé, cierto sesgo, ¿no? En este caso no tanto con los jóvenes, sino con los adultos. Y bueno, realmente considero personalmente que estas cuestiones también, bueno, pues se pueden relacionar incluso con el consentimiento, ¿no? Con la idea que se tiene de lo que es consentimiento, aunque a pesar de que en el contexto en el que estamos ahora, tras las movilizaciones por la sentencia de la manada, etcétera, se ha ido avanzando en este sentido, e incluso también, bueno, pues con ciertas cuestiones, ¿no? Con lo que entendemos como igualdad. Realmente
a priori y en principio parece que bueno, una educación sexual y afectiva podría ser una solución a largo plazo en este sentido, ¿no? Y en eso bueno, creo que todos y todas podríamos ser agentes de esa educación sexual y afectiva, pero claro, ahora mismo vuelvo, como decía, a la misma línea, ¿no? En el contexto en el que estamos aquí en España nos enfrentamos a, bueno, pues adjetivaciones a veces o incluso, bueno, conceptos como puedan ser ideología de género, adoctrinamiento en las escuelas y este tipo de, bueno, pues de problemas, ¿no?, a los que nos tenemos que enfrentar. Entonces, la pregunta que me gustaría lanzar en este sentido es cómo podríamos ofrecer a toda la juventud una educación sexual y afectiva que fuese garantista, es decir, que todos y todas pudiesen ser partícipes, ¿no?, de esa educación sin que hubiese ese sesgo, a pesar de que el componente ideológico, como bien demostrasteis, es una de las cuestiones más relevantes en este sentido. A ver, aquí hay dos cuestiones. Sobre una quiero ser contundente, sobre otra voy a ser menos. La primera es, muchas veces se asimila el derecho de la familia a educar a sus hijos al derecho a inculcar determinados prejuicios que pueden tener implicaciones sociales, y eso no es aceptable. Es decir, yo en esto reconozco que soy totalmente radical y digo, no, usted no tiene el derecho a educar a su hijo en el odio a determinadas personas, usted no tiene el derecho a educar a su hijo en determinadas prácticas que son perjudiciales para él o para otros. Aparte de que sobredimensionamos la capacidad que tiene la escuela o la familia para influir en los jóvenes. Es decir, pensamos que estamos en el siglo XIX, no, perdone, es decir, esto se le escapa a usted de las manos. O sea, esto usted todo lo que puede hacer como mucho es dar herramientas o instrumentos para que él o ella más o menos vaya descubriendo y ponerle en garantías y prevenciones y poco más, es decir, poco más, ¿no? Entonces, desde luego muchas veces se piensa que no, es o familia o escuela o autonomía, o... no, esto es mucho más dinámico, sobre todo cuando sabemos que la socialización ya es multidimensional, es muy porosa, redes sociales, en el momento en el que alguien tiene un dispositivo electrónico con 8 años ya puede acceder a un mundo ilimitado de porno y gatitos que hace que ya pues vaya a cambiar su noción del mundo. Es que esta es la realidad en la que vivimos y quien siga con marcos del siglo XX, pues buena suerte, pero esto es lo que hay. Entonces, sobre ese componente yo paso al segundo, que creo que es el importante. Lo único que tú puedes hacer desde los poderes públicos es tratar de ofrecer los mejores instrumentos posibles para que haya un desarrollo afectivo sexual sano. Y yo creo que esto se tiene que hacer por consenso. ¿Y por consenso a qué me refiero? A que yo necesito, como poco, al Partido Popular y al Partido Socialista dentro del carro. Los necesito dentro, diciendo que mira, no voy a polemizar con este asunto, ¿vale? Vamos a dejar a los demás que hagan lo que quieran, si se vienen bien y si no se vienen pues nada. Yo los necesito aquí metidos y que digan, mira, vamos a pactar una serie de contenidos que sabemos que son lo más neutros posibles, pero que son componentes que sabemos que puede ayudar al joven a tener una buena formación desde esta perspectiva. Porque no lo sé, es decir, no vayamos a entrar en temas que a lo mejor pueden estar más disputados. Pues esto es lo que se tenía que haber hecho, por ejemplo, con educación para la ciudadanía. Es decir, todo el mundo tiene que salir de la escuela sabiendo cómo se vota, sabiendo que es una declaración de impuestos, sabiendo que es la Constitución. Y chicos, si eso no se puede pactar, yo ya no sé, porque esto no va de ideología, es algo tan sencillo como que es información, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Explicar esto porque es que luego ellos lo van a ver y se van a enfrentar a eso. Y si tienen información estarán mejor pertrechados para luego cometer los errores que tengan que cometer. Porque esto es inevitable, ¿vale? Pero ellos podrán tener ese instrumento. Y yo creo que esto requiere de un cierto pacto y de un cierto consenso. ¿Por qué? Porque si no se nos escapa la gente por los márgenes y las familias ya no tienen capacidad de control sobre esto, la educación reglada tampoco tiene capacidad de control sobre esto una vez ya existe Internet, y desde esta perspectiva no se puede hacer mucho más. Esto es todo lo que podemos llegar, sobre todo sabiendo que además la reproducción de los roles que pueden ser más estereotipados o más dañinos para su salud sexual tiene un fuerte componente de hogar, de clase. Es decir, que esto, pues bueno, ¿quién se inspira más en el porno? Pues evidentemente quien no recibe educación, quien está en un entorno en el que es esto, y eso reproduce determinados clichés. Que no pasa nada porque yo veo las películas de Steven Seagal, pero yo sé que no salgo a la calle, cojo a la gente del cuello y le retuerzo, ¿vale? Quiero decir, sé distinguir entre ficción y realidad. Entonces, el consumo del porno per se no es algo que tenga por qué ser problemático.
si eres capaz de discernir entre lo que es la pornografía y lo que son las relaciones sexuales sanas normales, porque si no reproduce roles que incluso en los jóvenes afectan, no solo desde la perspectiva del comportamiento con otros jóvenes, sino, por ejemplo, patrones irrealizables desde una perspectiva física. O sea, hay muchos especialistas en esto que lo reproducen, ¿no? O sea, cuerpos que no existen en la realidad y que te generan una autofrustración que termina incidiendo en unos jóvenes que tienen problemas de salud mental porque llegan a la conclusión de que no pueden estar en esos patrones y eso les genera un daño enorme, ¿no? Entonces, hay que discernir bien y hay que explicar que eso es ficción y hay que entender cómo funciona la realidad y yo creo que esto se puede hacer con una cierta educación reglada, consensuada. Y esto yo creo que es una parte en la que se pone poco esfuerzo. Muchas veces aquí, y voy a echar un poquito aquí la regañina, un poco muchas veces también desde la izquierda, ¿no? Es decir, la izquierda tiene muchas veces muchas ganas de apropiarse de esto y de empujar fuera a los otros para llamarles machistas. Entonces, no. Es decir, hay un punto de consenso razonable que yo creo que se puede buscar con agentes de diferentes partidos. Porque no olvidemos que el Partido Popular es así, o sea, ha rechazado muchas veces tesis que planteabas de Vox a propósito de la violencia, vale, ha oscilado, ¿no? No siempre está claro, pero es decir que es muy importante que la derecha moderada esté dentro del consenso. Y yo creo que esto es fundamental, porque esto ayuda a la transversalidad, ayuda a entender esos principios fundamentales que van en detrimento de luego la vida diaria, que luego la vida diaria pues hará lo que se pueda, ¿no? No, efectivamente, en ese caso concuerdo totalmente contigo. O sea, al final el consenso, ¿no? Sería quizás la herramienta que sí que nos podría ayudar en este sentido. Pues gracias. Una pregunta sobre participación y género. Entre los años 2016 y 2020, la frecuencia de discusión política entre la juventud ha sido igual para hombres que para mujeres. Tradicionalmente se ha considerado la política como un ámbito masculino. ¿Cómo de significativo es este dato de cara a un incremento de la igualdad de género en el escenario de los actores políticos y en las políticas públicas? Pues mira, la razón profunda de la igualdad que estamos viendo en la politización se conecta básicamente con el movimiento feminista. Es decir, hemos visto que, sobre todo por lo que toca a la movilización de protesta, hay un montón de mujeres jóvenes que se han enganchado en la política gracias a las movilizaciones que tienen lugar a partir de 2018 en adelante. Y esto es algo que nos resulta enormemente llamativo, pero yo creo que está vinculado a eso, a algo que les interpela a ella de manera directa y que sobre todo conecta con la diferente noción que tradicionalmente vemos de la política entre hombres y mujeres. El ejemplo más palmario es, por ejemplo, ver cómo hombres militan más en partidos y sindicatos y mujeres más en asociaciones del tercer sector y ONGs. ¿Son menos políticas unas que las otras? No. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que nos refiere esto? A que normalmente las mujeres conciben la política desde una perspectiva más orientada a las políticas públicas y menos a la confrontación y a la rivalidad. Y los partidos son más competitivos, las organizaciones son más para hacer cosas, y esto ha hecho que las mujeres se hayan enganchado tradicionalmente más a través de esos conductos. Yo creo que el movimiento feminista ha sido desde el año 2018 en adelante un elemento que hace que vayamos a tener a la generación de mujeres jóvenes más politizada de nuestra historia reciente. Con un elemento además que yo creo que es bien interesante, que es que el movimiento feminista en España ha sido el primer movimiento intergeneracional que hemos tenido en mucho tiempo. Es decir, había mujeres protestando por diferentes razones. Las jóvenes por el miedo a la violencia de género, las medianas por la brecha salarial, las mayores por el tema de las pensiones reducidas a mujeres viudas, etc. Es decir, ha conjurado y ha conjugado diferentes intereses desde una perspectiva que yo creo que es bien interesante. Y por lo tanto, esto tiene sentido también cuando estamos viendo que incluso en España liderazgos jóvenes se están abriendo paso y sobre todo liderazgos jóvenes femeninos. Es decir, hoy ya podemos hablar, creo yo, con claridad de las principales políticas de este país, ¿no? A ambos lados del arco parlamentario, desde Díaz Ayuso hasta Yolanda Díaz, hasta, yo qué sé, quien quieras, ¿no? Nadia Calviño, Ada Colau, lo que tú vayas cogiendo, vas sacando y cada vez hay más referentes mujeres y yo creo que eso también se va notando en el hecho de que la mujer está mucho más politizada en los canales convencionales, lo que no significa que a través de los otros no lo estuviera. Gracias. Bueno, yo para la siguiente pregunta lo planteo un poco como un ejemplo. Tenemos en los jóvenes un problema de emancipación, que al final es una de las causas por las que puede venir es la falta de recursos y esos
recursos pues son consecuencia, entre otras cosas, de la falta de acceso al empleo y así sucesivamente. Y teniendo en cuenta que los problemas de los jóvenes parece que son endémicos, que son los mismos, como bien decías, se curan con la edad, no, se curan con la edad para esa generación, pero la que viene detrás vuelve a tener los mismos problemas. De hecho, si comparamos los datos, casi parece que vamos a peor en ciertos aspectos. La pregunta es, como sociedad, cuando estamos abordando los problemas de los jóvenes, ¿es posible que no estemos profundizando lo suficiente en cuáles son las causas reales que nos llevan a estos problemas y por eso a lo mejor no somos capaces de solucionarlas? Mira, yo lo que creo es que hemos tomado una decisión absurda y sin sentido, que es meter los problemas de los jóvenes en un cajón como si fuera un compartimento estanco. Y en el fondo los problemas de los jóvenes nos están hablando de todo nuestro modelo. Es decir, la problemática que hablamos interpela a mercado de trabajo, la enorme precariedad laboral que tienen los jóvenes y la enorme problemática, por lo tanto, para el desarrollo de un proyecto de vida futuro. Está hablando de la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones y la tasa de reemplazo porque no pueden tener hijos. Claro, aunque quieren no pueden, la tasa de fecundidad es muy alta, no se emancipan. Está hablando de la poca capacidad redistributiva que tiene nuestro estado de bienestar dándoles transferencias directas. Está hablando de la ausencia de un parque de alquiler lo suficientemente nutrido en España para que la gente se pueda emancipar. Está hablando de los problemas de nuestro sistema educativo, que luego se traduce en una menor productividad y menor capacidad para modificar nuestro tejido productivo y poder ser más competitivos fuera. Por lo tanto, todo está interconectado. Entonces, por eso insisto yo mucho en intentar arrancar el marco fuera de decir, vamos a hablar de los jóvenes y decir, los jóvenes están hablando de España. Es decir, de lo que estamos hablando en el fondo es de un montón de problemáticas que requieren reformas integrales y que tienen efectos sobre todos los pivotes de nuestro sistema económico, productivo y de bienestar. Por lo tanto, si lo planteamos en ese marco, claro, cambia totalmente, porque esto lo que obligaría es a una especie de New Deal, o sea, esto obligaría a un nuevo pacto. O sea, esto hay que sentarse, hay que hacer una mesa como hay la de las pensiones de Toledo o el pacto de la violencia de género, hacer una mesa en el Congreso, sentarse ahí y decir, toca pacto intergeneracional. ¿Qué patas vamos a tocar? Sabemos, tenemos el diagnóstico del problema. Es decir, más o menos tenemos ubicados las cosas que hemos hecho bien, más allá de los clichés, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal, esto lo tenemos ubicado. La cuestión clave es permitir profundizar desde una perspectiva política en esto. Y España es un país que, por desgracia, se caracteriza mucho porque lo urgente nunca deja hablar de lo importante. Estamos todo el rato hablando de la siguiente elección, el siguiente chascarrillo, que si los partidos por aquí, por allá, y mientras tanto la casa sin barrer. Y Piketty, en su libro reciente, que me hace mucha gracia que los economistas se pongan ahora a escribir de política y redescubran el Mediterráneo, lo cual está muy bien, como no nos leen a los politólogos, pues se creen que han encontrado el fuego, pero no pasa nada, estos son déficits de cada profesión. Dice, no, la educación tiene poco impacto en el voto en España, lo que tiene más impacto en el voto en España es la edad. Y digo yo, claro que sí, claro que sí. Es decir, porque el conflicto intergeneracional en España, o este desacople intergeneracional en España, tiene unas ramificaciones profundas que se traduce después en cosas inesperadas, como esta, por ejemplo, la del voto. Es decir, los jóvenes, los menores de 35 años, no votan a los partidos clásicos, votan a los partidos nuevos. Esto va modificándose con el tiempo y tal y cual, pero las pautas de voto generacional se van moviendo de una manera muy clara y muy estable en España. Y por lo tanto, esto lo que me está diciendo es que por encima, más allá de la tecnoestructura, hay unas corrientes profundas que dicen, los jóvenes saben que algo no marcha. Aquí son perfectamente conscientes de que algo no marcha y no encuentran nadie que esté hablando de esas problemáticas que sienten ellos. No encuentran políticas que les seduzcan y ven que los líderes pues van entrando, van circulando y que están hablando de sus cosas, pero a la hora de la verdad, claro, es que las elecciones, ¿cómo se ganan en España? Pues subiendo la pensión y subiendo la paga a los funcionarios. 12, 13 millones de votantes más o menos, claro, es que los jóvenes son pocos y encima votan menos, entonces pasan. Pero no nos damos cuenta de que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque en el fondo, si nuestros jóvenes hoy no trabajan, ¿cómo vamos a poder sostener después nuestro modelo? Entonces, por eso es tan importante, y lo insisto mucho, en no entrar en la trampa esta ni de los clichés de jóvenes ni de las guerras intergeneracionales. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Es decir, yo necesito a abuelitos protestando por el empleo joven. Cuando eso pase, cuando eso ocurra, cuando en las manis nos encontremos todos los del tacataca y los del carrito, entonces ya está ganado. Pero para eso todavía falta. Y yo creo que hace falta agitar un poquito más el avispero.
Genial, esperemos que sea así, esperemos que sea así. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, según bueno, las indicaciones que nos deis. ¿Procedo a hacer otra pregunta o bueno, como consideréis, la verdad? Yo no sé. Aprovecha, mientras no nos paren, tira, hay que aprovechar. Aprovecho, tiro del libro. Bueno, esta pregunta quizás, obviamente tiene relación con el informe, pero quizás aprovechando también el hecho de que puedas compartir este espacio con nosotros, quería formulártela. Estamos hablando precisamente de empleo. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones también en ese sentido que me llamó también la atención, quizás en relación con la movilidad de clase también, es esa habilidad, ¿no?, que podemos tener las mujeres o que presentamos las mujeres de poder cambiar, ¿no?, de poder ascender en ese sentido. Lo quiero plantear simplemente como quizás un caso un poco personal, que sería el mío, que efectivamente esa situación sí se dio. Mi padre era minero, por ejemplo, mi madre ama de casa, y yo ahora mismo, bueno, pues socialmente, digamos, se me ve bien porque digo que trabajo en la universidad, ¿no?, en la Universidad de Oviedo. Claro, la cuestión es que efectivamente, aunque estemos hablando de un trabajo especializado ya de un nivel superior, etcétera, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, y también en relación con lo que comentabais antes, de esa división en cuanto a la educación de hombres y mujeres, en cuanto a la materia de estudio, etcétera, etcétera, se da. Una cuestión que a mí me llama mucho la atención, por un lado, en el caso de la ciencia, es ese desconocimiento que se da en muchas ocasiones por parte del público en general de las mujeres que hacen ciencia. O sea, en ese sentido, digamos que estamos muy invisibilizadas, y es algo relevante, ¿no?, puesto que, por ejemplo, si atendemos a todos los proyectos en los que están liderados por mujeres en cuanto a las vacunas, ahora mismo con el tema del COVID sí que existe una alta presencia femenina, pero sin embargo, como decía, estamos invisibilizadas, e incluso en carreras, voy a decir, muy feminizadas como pueda ser la mía, yo soy licenciada en Historia del Arte, el porcentaje de catedráticas es de un 15%, cuando realmente las egresadas, el porcentaje de egresadas es muchísimo más alto. Quizás deberíamos intentar visibilizar este tipo de cuestiones para también intentar fomentar mucho más las soluciones para las problemáticas de conciliación, techos de cristal. En ocasiones, bueno, ahora también hablamos del suelo pegajoso, aunque el contexto fuese diferente. ¿Cómo ves esa situación, ya que tú también formas parte, ¿no?, de este trabajo? Bueno, pues yo creo que aquí hay dos cuestiones que son importantes. La primera, por lo que toca al interés y al desarrollo profesional, hay algo que es clave, y es que este se desarrolla en función de referentes. Y para eso es clave visibilizar determinados perfiles que están completamente desaparecidos de la arena y de la esfera pública, que son los de todas aquellas mujeres que tienen un desarrollo profesional exitoso y que pueden hacer que otras mujeres también puedan emular sus pasos. Esto muchas veces no se ve, ha ido cambiando, ¿no?, porque estamos ya en un mundo en el que poco a poco se están abriendo paso las heroínas, que esto ha costado, ¿no? Es decir, con un remake de Los cazafantasmas ahora está protagonizado por 4 mujeres. Ya sé que es algo que parece tonto, pero no lo es. Es decir, que ahora los niños pequeños quieran ir vestidos de Frozen y se pongan que es Elsa, ¿no?, la princesa, y entonces quieran, porque no es el príncipe, sino que es la princesa, entonces quieren hacerlo. Esto es clave porque, en el fondo, en la ciencia, y esto ocurre en general en también otras profesiones, normalmente los hombres son menos aversos al riesgo, se manifiestan mucho más de manera pública, no solo por una cuestión de poder, sino también por una cuestión ligada a la visibilidad. Yo eso te lo digo, por ejemplo, poniendo también un caso tal vez más personal, los medios de comunicación, ¿no? Es decir, en los medios de comunicación hay muchísimas profesionales excelentes, hay muchísimas científicas que podrían hablar, pero les llamas, las contactas, no quieren. No quieren. ¿Cuál es la razón por la que no quieren? Muy sencillo. Si no soy experta en el tema y no tengo perfectamente controlada la situación, me da pánico entrar. Y es que tengo la percepción, y eso es un elemento de socialización profunda, de que a mí se me va a penalizar más por cualquier error que cometa de lo que se le va a penalizar a un hombre que no tiene ningún miedo en ir ahí y hablar de lo que sea, aunque no sea su campo de especialidad, pero va ahí él y te lo cuenta y le echa bemoles. Pero la mujer no. Y eso es un elemento muy profundo que es complicado de ir cambiando y que genera este primer
polo que yo creo que es importante, ¿no? La visibilización de los referentes. Entonces hay que ir a buscarlos y es más costoso. Y ahí tenemos que colaborar todos, instituciones para buscar más referentes femeninos y mujeres que tienen que atreverse más. ¿Vale? Y tienen que atreverse a romper eso. ¿Y eso quiénes lo pueden hacer? Mujeres que hablen con más mujeres. Es decir, hay asociaciones específicas, hay grupos que dicen mujeres en la ciencia, tal. O sea, estos elementos para sentirte más cómoda y poder hacerlo. Y esto porque es que si no se rompe mucho, ¿no? Y luego del otro lado, el proceso que estamos viendo es que las instituciones que son menos receptivas a la llegada de liderazgos femeninos son también las instituciones que tienen paradójicamente, procedimientos de acceso más lento, más pautado, donde hay mayor envejecimiento y sobre todo donde la penalización por la conciliación es mayor. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En promedio, en democracia, nuestros ministros han tenido 5 hijos. Nuestras ministras, 0,2. Un momento, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿es que nuestras ministras no querían tener hijos porque tal? ¿O han tenido ellas para tener una carrera política exitosa que renunciar a un determinado componente como era la maternidad porque si estuvieran conciliando no hubieran podido dedicarse a ir a tomar la cervecita después de la reunión en el partido y tal y cual y las conexiones? Bueno, esto es algo muy problemático. Esto es algo muy problemático y las instituciones tienen que hacer más de lo que hacen. Porque yo soy de los que piensa que el talento está homogéneamente distribuido entre géneros. No tengo ninguna razón para pensar que lo contrario. E incluso en un contexto en el que ya hay mayoría de mujeres con más cualificación que hombres, incluso un poquito más entre hombres que mujeres simplemente por ese elemento, pero nada más. Y sin embargo vemos que cúpula judicial, cúpula de las universidades, cúpulas menos de los partidos pero con matices. Es complicado, es complicado. Y ahí es donde yo sí soy partidario de políticas más agresivas. Es decir, de políticas que digan, bueno, pues vamos a promocionar a catedrático, ¿vale? Toca catedráticas, ¿vale? Porque normalmente ellas tienen un currículum parecido en términos de méritos, pero a lo mejor pasillean menos. Bueno, así es la vida. Quiero decir, porque luego ocurre lo de siempre. Cuando empezamos a establecer pruebas de carácter anónimo, en las que sea de medición competencial o sorpresa, nos sale la paridad de género sola. Es que no sale sola. Y sin embargo luego el resultado no lo vemos, ¿no? ¿Qué falla por el camino? Bueno, a lo mejor los ojos del que seleccionan. Y esos ojos muchas veces son masculinos y no se dan cuenta, no digo que haya maldad, muchas veces no te das cuenta de que quienes tú promocionas o de que consideras más competentes o el primero que descuelgas el teléfono es el de los que tú consideras tus amigos. Y normalmente tus amigos son hombres, no mujeres. Los que tú confías son hombres, no mujeres. Y por eso ahí yo soy partidario de ir poquito a poco haciendo políticas un poquito más en esta dirección, que yo creo que vamos avanzando, pero hay mucho por recorrer porque esto sí te lo digo, Noelia, con el corazón en la mano. Yo no quiero que las mujeres con talento tengan que esperar 20 años para ocupar el lugar que les corresponde. Ojalá tengas razón, Pablo. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, antes de terminar, queríamos abusar un poco de la confianza que tenemos con Pablo y pedirle una impresión muy rápida sobre el resultado de las elecciones en Madrid. Algo que... Pues, es decir, yo creo que ya se ha hecho todo el análisis, no hay mucho que decir, pero si queréis os doy 4 o 5 claves que yo creo que son fáciles. Primera, clave fundamental. Estamos hablando de una participación récord en la Comunidad de Madrid por encima del 75%, en el que la distancia entre el bloque de la derecha y el de la izquierda ha pasado de ser 3 puntos a 16 puntos. Por tanto, ha sido una victoria brutal de la derecha. Además, y esta es la segunda clave, esto lo ha hecho el Partido Popular regresando a niveles parecidos de voto a los que tenía en el año 2003 y siendo capaz de devorar al votante de Ciudadanos, en torno a 1/3 del votante de Vox, pero además sacar abstencionistas y votantes del PSOE del año 2019. Y esto lo ha hecho Díaz Ayuso porque es muy popular, porque tiene unos aliados en la derecha muy débiles a los cuales ha podido devorar muy fácilmente, porque hoy en día gobernar una autonomía te da premio, y esto lo estamos viendo en todos los comicios autonómicos, presidente que gobierna la autonomía, presidente que le dan premio. Por lo tanto, la pandemia no pasa factura. Quien pasará la factura es a nivel nacional, pero parece que a nivel autonómico esto no se da. Y luego porque Díaz Ayuso ha hecho una campaña enormemente buena, ligando el elemento de restricción, gobierno de Sánchez, fin de la libertad, yo, libertad, no restricciones,
vamos a una situación de normalidad. Todos estamos muy cansados de la pandemia, fatiga pandémica, ¡pum! Ha entrado como un tiro, ha sido enormemente fácil decorar su mensaje y esto lo ha hecho muy bien. ¿Cuál ha sido? Vox ha resistido medio, con sus temas más de racismo y tal, pero está ahí escorado un poco en ese polo, a ver, porque tenía una campaña difícil. Ciudadanos está muerto, y eso se constata en la Comunidad de Madrid. Y del otro lado, ¿quiénes lo han hecho mejor y quiénes lo han hecho peor? Pues hombre, Unidas Podemos ha tenido un resultado muy modesto. Pablo Iglesias es el principal culpable, a mi juicio, de que la derecha haya sacado tan buen resultado, porque la llegada de Pablo Iglesias a la autonomía ultramovilizó al votante de derechas. Es decir, hubo una cantidad de votantes que declararon que iban a votar al PP solo para que Pablo Iglesias no gobierne. Por lo tanto, él ha salvado a su partido al coste de empeorar el bloque. La gran sorpresa de los comicios ha sido la auténtica debacle del Partido Socialista, que obedece a muchas razones, una organización disfuncional desde hace mucho tiempo, un candidato que ahí está y bueno, ha hecho lo que ha podido, pero desde el año 2019 ya no consiguió ganar y no hubo revulsivo ahí para tratar de empujarlo. Y para mí lo más importante de todo, una campaña enormemente fracasada. La campaña del PSOE ha sido muy mala, muy mala, porque empezaban intentando capturar al votante de Ciudadanos diciendo que no iban a subir los impuestos y que no iban a pactar con Iglesias. Eso no se lo creía a nadie y entonces solo recibía un 7% del votante de Ciudadanos porque todo se iba con la derecha. Cuando se dan cuenta de que todo va mal, vuelven a girar otra vez tras el debate de la SER diciendo que esto va de democracia o fascismo, cuando la razón por la que ha perdido la izquierda es porque ahora mismo no estamos en el año 1936. Porque ahora mismo la gente tiene otras preocupaciones. Porque no pasarán, no sirve cuando ya han pasado. Es decir, pero ¿cómo que no pasarán? Pero si la derecha está gobernando Vox. Es decir, la gente no quiere un horizonte de resistencia. La gente quiere un horizonte de futuro, de deseo. ¿Y quién ha sido, por lo tanto, quien ha sabido leer eso bien? Más Madrid. Más Madrid ha entendido bien que lo que tiene que hacer es hablar de futuro, hablar de conciliación, de cuidados, de trabajar menos, con una candidata que era muy poco conocida, pero que era mujer, médico y sintonizaba fácilmente con los temas fundamentales de la campaña, que es la libertad entendida desde la comunidad. Con una campaña muy eficaz dirigida, yo creo que bastante bien, tanto a público joven como a movilización por redes, y muy pegada al territorio, hablando no de la democracia y del fascismo, no del gobierno de Sánchez, no, de los temas de Madrid, de los temas que preocupan a la gente de Madrid, tras 2 años en los cuales ella ha sido de facto la jefa de la oposición, porque Gabilondo no estaba, Gabilondo no peleaba con Ayuso. Entonces, este resultado para mí ha sido de todo menos sorprendente. Corrijo, lo único sorprendente ha sido que el batacazo del PSOE no me lo esperaba tan grande. Pero bueno, quiero decir, es una sorpresa en el margen, porque la izquierda ya sabía que no iba a poder gobernar. ¿Implicaciones a nivel nacional que tiene esto? Pues bueno, yo creo que hay 2 cosas que son extrapolables, 2 cosas que lo son menos. ¿Qué es extrapolable a mi juicio? Bueno, la primera cuestión extrapolable y fundamental es que lo más probable es que ahora el PP crezca en las encuestas. ¿Por qué? Pues porque ahora están de subidón y esto lo que te genera es un estado de ánimo en el que más gente indecisa, abstencionista y tal, dice que va a votar por ti. Esto pasa después de cada elección autonómica en la que quedas bien. Pero ¿cuál es lo verdaderamente importante? O el factor verdaderamente importante, que es que muere Ciudadanos. La muerte de Ciudadanos lo que va a permitir es que haya 2 partidos a la derecha y 2 a la izquierda. 10 millones de votos a un lado, 10 millones de votos a otro. ¿Y eso qué es lo que consigue? Que el sistema electoral te deje de hacer daño, que la traducción de esos votos en diputados sea más eficiente, porque puedes sacar mejores resultados en provincias pequeñas y medianas. Puedes rascar ese diputado de Ciudadanos en diferentes sitios. Resultado, el PP se va a acercar mucho e incluso podría superar en diputados al PSOE. ¿Esto le vale para gobernar? No necesariamente, porque ¿quién desempata en este país? Nacionalistas e independentistas. Y Pablo Casado ahí tiene un problema, que es que no puede meter en la misma coalición a Vox y al PNV, o a Vox y a Junts, o a Vox y Bildu, ni te cuento, ¿vale? Por lo tanto, el problema que sigue teniendo el PP es que tiene que conseguir con Vox estar muy cerca de la absoluta, si no es muy difícil que gobierne. ¿Qué cosas creo yo que no son extrapolables de la Comunidad de Madrid? 2. Primera, Díaz Ayuso es muy popular y muy competitiva con Vox. Pablo Casado no. Hay una parte del voto de Vox que va a votar a Santiago Abascal en las generales y no va a votar a Pablo Casado, aunque haya votado a Ayuso en esta ocasión. Por tanto, hay una parte del PP que en esta elección que volverá
a Vox, eso no tengo demasiadas dudas. Y segundo, ¿consigue el PP comer el espacio al PSOE? ¿Consigue arañarle votos ahí? En el conjunto de España yo no lo tengo tan claro. Es decir, yo creo que ha sido un elemento de elección regional muy concreta en la que ese votante menos ideologizado ha sintonizado muy bien con el clima de la pandemia y con lo de que estamos todos hasta el gorro y lo de las no restricciones, y no hablemos de los hospitales, que ahora no me interesa. Háblame de los bares y estas cosas, que no es hacer de menos al votante en absoluto, porque detrás de cada caña hay un camarero que sirve la caña, ¿vale? O sea, hay un elemento que está también muy alineado con sectores sociales con menos recursos que trabajan ahí y que eso conecta con ellos y que a lo mejor normalmente votan izquierda, pero que ahora Ayuso ha conectado. Y por lo tanto, ese elemento yo veo que es más difícil que sea extrapolable al contexto de España. Pero bueno, o sea, la cosa está abierta. Ya sabemos que no va a haber andaluzas hasta el otoño, porque por ley electoral los andaluces nunca pueden votar en julio y agosto, y como que tiene que ser 54 días después del decreto de disolución que se celebren las elecciones, tendría que haber disuelto hoy Moreno Bonilla. Como no ha disuelto hoy, bueno, a ver, puede disolver en 2 horas, espero que no, pero si no disuelve las próximas 2 horas, en un principio ya no hay andaluzas, así que vamos a tener un periodo de tranquilidad para mí, porque ya sabéis que yo cada campaña electoral pierdo unos 2-3 kilos, pues a ver si con suerte pues no tenemos más elecciones, al menos hasta el otoño. Bueno, pues si no hay más preguntas de Néstor y Noelia y ¿hay alguna cuestión más que queráis considerar? Yo creo que ninguna más. Muchas No, gracias. y bueno, y ya es hora de cenar un poco también. Yo no sé si habéis cenado, pero... Pues gracias, y la próxima vez a ver si lo podemos hacer en la huelga. Y bueno, bien encantados y gracias por la intervención, porque, bueno, didáctica y aclara muchas cuestiones que no estaban muy claras y que, bueno, a partir de los datos de ese informe, pues podemos tener mejor perspectiva sobre qué hacer, ¿no? Cómo resolver problemas. Muy bien, pues un abrazo fuerte y cuidaos mucho, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo.